Hola, tengan muy buenas tardes. En esta ocasión quería hablar del progresismo o de la actitud progresista más bien, como sostenía en el video referente a los conservadores. Un ser humano es conservador en algunos elementos, puede ser radical en otros y es progresista en otros elementos del espectro de la vida de un ser humano. En el caso de la actitud progresista tiene que ver, en primer lugar, y yo esta parte sí la doy como una virtud, como una actitud crítica que, que busca erosionar, que busca modificar costumbres, instituciones, conceptos de la realidad actual. Luego de erosionada esa concepción, esa costumbre o esa institución, se introducen modificaciones a estos diferentes elementos del espectro. Unas modificaciones que el progresista considera que son avances de un punto A a un punto B, una avanzadilla, como se diría a nivel militar, una avanzadilla, una ampliación de esa institución, una ampliación de la interpretación del concepto o una modificación de la costumbre incorporando un nuevo elemento que no estaba inicialmente contemplado por la costumbre. Entonces la actitud progresista cuestiona, erosiona y trata de introducir una ampliación a esas tres formas, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto o la costumbre o la institución, que es lo que intentaré centrar. Este avance, esta modificación, esta ampliación o progreso, como sería, muchas veces no sale tan bien, pero sí hay una actitud crítica a lo establecido y luego una modificación que en este caso se intuye como un adelanto, como un progreso del punto A al punto B. No siempre sale bien, como repito, pero sí hay una modificación. La paradoja en el caso de los progresistas, al igual que como lo hablamos con los conservadores, es que luego de introducida la modificación, luego de lograr el avance, de lograr la ampliación del derecho, la ampliación de la institución, la reinterpretación del concepto, esa nueva frontera, esa nueva línea que se plasma a partir del erosionamiento y de la nueva concepción establecida, el progresista se convierte en un conservador de esa nueva ampliación, de ese nuevo avance, de esa nueva modificación, introducida en gran parte por la actitud crítica que el progresismo ha tenido sobre una institución previa. Entonces logra el avance y en ese momento que logra el avance se convierte en un conservador de ese avance. Es casi como a nivel militar, cuando hay una avanzadilla, pues, se crean, si se avanzaron 7 kilómetros en el campo de batalla, lo primero que hacen en esos 7 kilómetros es asegurarlos. Se crea una línea fortificada para que el enemigo no pase esos 7 kilómetros ganados y pues se consideren un botín de guerra, en el caso del territorio, por ejemplo. En ese sentido, el progresista logra el avance y sobre eso establece líneas fortificadas. En ese sentido se convierte en un conservador del avance que defiende ese avance del conservador que trata de retroceder ese avance al punto A, es decir, al punto de partida, a ese conservador extremo que quiere retroceder en tiempo ese nuevo avance, lo vamos a llamar como le voy a poner un apodo que se le da continuamente, que es un ultraconservador, y a veces se le dice como rancio, ¿verdad? Como volver a instituciones previas, ¿verdad? Como aquel que quisiera volver qué sé yo, a la época feudal o a la iglesia como el centro de la vida política. Ese sería una especie de ultraconservador o casi que un rancio, ¿verdad? No quiere conservar, sino que quiere retrotraer la tradición hacia un punto del pasado, ¿verdad? Por otro lado, también trata este progresista que hizo el avance, conserva o pelea ese nuevo avance respecto al ultra progresista
al radical progresista, que lo que intenta es, o que cuestiona ese avance o ese aparente avance y dice, eso no es suficiente, o esa institución o esta ampliación o esta reinterpretación de la costumbre o la institución no es correcta, no me agrada, entonces no busco una modificación de ella. Entonces sería lo que sería una especie de avance del avance, un paso adelante, un escalón arriba en la visión que estamos hablando como progresismo, sino lo que el radical podría buscar es una destrucción no solo de la institución, sino que no solo del avance, perdón, sino también de la institución como tal, ¿verdad? Si el progresista no logró la destrucción de la institución, de la costumbre o del concepto, el radical probablemente si quiera la destrucción no solo del avance y retrotraerlo a un punto previo, sino que quiera la destrucción y la erradicación por completo de toda la institución, concepto, costumbre. Entonces el progresista, cuando logra esa ampliación se convierte en conservador. Entonces ahí está siempre esa paradoja. Repito, la actitud progresista vive en todos, como la actitud conservadora no es una categoría cerrada, sino que conviven las personas, conviven los movimientos políticos, donde dicen, bueno, sobre esto conservamos, sobre esto avanzamos, sobre esto queremos llegar a un punto previo inclusive, ¿verdad? Un ejemplo podría ser la socialdemocracia de los últimos 30, 40 años, de los años 90, que fue autora y si no inspiradora en gran medida de todo el sistema de protección social, la seguridad social, la salud pública, la educación pública, la universidad pública, etcétera, de todos esos avances sociales que incluso llegaron a consagrarse a nivel constitucional. Muchas de todos esos derechos o esas prerrogativas de derechos sociales, porque es muy difícil su cumplimiento, ha habido una erosión en estos últimos años de implementación neoliberal, ¿verdad? Donde se ha erosionado los sindicatos, donde se ha erosionado el trabajo asalariado, donde se ha erosionado la economía, por ejemplo, donde ha proliferado el empleo informal o precario, como se diría. Es donde las instituciones como la previsión social inclusive han llegado a privatizarse, como el caso salvadoreño. Entonces el socialdemócrata vio como eso, que fue fundamental en su construcción, se le fue fumando. Entonces trata y ya no solamente conserva, sino que se queda pegado a algunas bases, algunos fundamentos que están por ahí, ¿verdad? Aunque estén en una gran crisis, pero ha visto como muchas de esas instituciones se han ido erosionando. Así que, aunque fue en algún momento un avance, solamente ahora surge la imagen de un señor o de una señora que está abrazado a una columna o un par de columnas que están medio quebrándose. Entonces, bueno, eso diría de los progresistas. Hacen un ejercicio crítico importante. Son fundamentales porque logran modificaciones, logran readaptaciones de las instituciones, de las costumbres. Es fundamental cuando hay gente que cuestiona, cuando hay gente que introduce esos cambios, que adaptan a estos grandes consensos sociales a nuevas formas, a nuevas épocas, y pues evitan que esas instituciones se ahoguen y terminen destruyéndose. Es siempre bueno, es tan complejo el ser humano, como repito, que tenemos actitudes conservadoras, actitudes progresistas, pero mi intención de este tipo de videos es no verlos como antagonistas, sino como una forma de acercamiento, un puente para poder platicar de en qué estamos de acuerdo con conservar, en qué estaríamos de acuerdo con modificar, cuáles son las instituciones que habría que cuestionar y cuáles son aquellas que habría incluso que abolir, ¿verdad? Así que nada, eso tendría que decir del progresismo.